Ante la situación de alarma social y económica que ha creado el COVID-19, hay muchos sectores de la población que han quedado afectados, y lo que vamos a comentar hoy es en concreto aquellos sectores relativos a los arrendamientos urbanos de vivienda habitual y permanente. ¿Qué ocurre cuando un arrendatario no puede pagar la renta del alquiler? ¿Tiene que el propietario o el arrendador que condonar o viene obligado a aplazar el pago de la renta? Pues estas son, y muchas otras, son las preguntas que diariamente nos consultan los propietarios en el Departamento de Consultoría Jurídica y Fiscal de la Cámara de la Propiedad Urbana. Voy, por lo tanto, a hacer un somero resumen del decreto 11/2020 de 31 de marzo, que es el que regula estas situaciones sociales y económicas para los arrendamientos urbanos. Primero, por ello, debo de hacer una reflexión, y es de que este Real Decreto que acabo de citar solamente hace referencia a aquellos contratos de arrendamiento de vivienda permanente y habitual celebrados después del 1 de enero del año 1995. Estos son los contratos que resultan regulados por este Real Decreto. Y a estos efectos debo de decirles que necesariamente hay que distinguir entre los grandes tenedores, es decir, cuando el arrendador, cuando el propietario o el que tiene, o el usufructuario tiene la consideración de un gran tenedor, de aquellos otros propietarios que no tienen esta condición. En este caso, en el primero de ellos, a efectos de la norma jurídica, tendrá la condición de gran tenedor aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles, y solamente se excluyen los trasteros y los garajes. Por tanto, para saber si aquel arrendador tiene esta condición, deberemos de sumar todos los inmuebles hasta que sumen más de 10. O bien, también se entenderá como gran tenedor aquellas personas físicas o jurídicas que tengan más de 1.500 metros construidos. A estos efectos, ¿qué ocurre cuando el arrendatario no puede pagar la renta y el propietario o el usufructuario tiene la consideración de gran tenedor? Pues el arrendatario deberá de comunicar dentro del plazo de un mes a contar desde la aprobación, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, que es el 2 de abril del año 2020, deberá de comunicarle su voluntad o su petición de reducir la renta o de hacer una moratoria. El propietario tiene 7 días hábiles para contestar, siempre y cuando aquel arrendatario, como diré después, se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. El propietario gran tenedor podrá optar entre reducir la renta del alquiler en un 50% y hasta un máximo de 4 meses, siempre y cuando continúe la situación de vulnerabilidad, o por otra parte podrá optar por efectuar una moratoria, es decir, un fraccionamiento en el pago del alquiler, que también tendrá como máximo el plazo de los 4 meses. Esto en cuanto a los grandes tenedores, propietarios grandes tenedores. Pero ¿qué ocurre cuando el arrendador no tiene esta condición de gran tenedor? Pensemos que en España el 85% de las viviendas arrendadas están en manos de particulares, de personas físicas, pero que no tienen esta condición de gran tenedor. A estos efectos, el Real Decreto establece que el arrendatario deberá de solicitar al arrendador una bonificación de la renta o una moratoria o incluso una suspensión. El propietario va a tener 7 días hábiles, igual que con los grandes tenedores, para responder si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y previamente a la exposición que voy a hacer, sí que debo de decir que el Real Decreto Ley anima y establece y propicia, en primer lugar, los pactos entre las partes. Por tanto, todo lo que estoy diciendo solamente es en defecto de pacto entre arrendador y arrendatario. Decía que el arrendatario propondrá al arrendador una reducción de la renta,
o una moratoria, y el arrendador, persona física, es decir, que no es gran tenedor, podrá decidir si acepta o no acepta. En el caso de que no acepte y continúe esta condición de vulnerabilidad económica en la persona del arrendatario, el arrendatario podrá solicitar a su agencia bancaria, quien a su vez, de conformidad y con acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, un crédito para poder, sin intereses y sin ningún tipo de gastos, para poder devolver o para poder pagar la renta del alquiler. Además de todo ello, este pasado 11 de abril ha salido un programa de ayudas para aquellos arrendatarios que no puedan pagar el alquiler o que hayan pedido una financiación del alquiler y que por lo tanto no lo puedan pedir. Y en este sentido, este programa lo van a gestionar y lo van a instrumentalizar las comunidades autónomas de toda España. El problema que tenemos es que la falta de acuerdo puede propiciar llegar a estos extremos. Por esto, desde el Departamento de Consultoría de la Cámara de la Propiedad Urbana estamos fomentando el acuerdo. Y por último, solo decirles, porque se lo habrán preguntado, en qué consiste una situación de vulnerabilidad económica. Bien, el Real Decreto Ley establece que tendrán esta condición, es decir, detentarán esta situación aquellas personas que no en el conjunto familiar de la unidad familiar, entendido por el cónyuge o la persona, la pareja de hecho inscrita, los hijos o incluso mayores de 65 años que convivan con ellos, detentarán esta condición de vulnerabilidad aquellas personas que en el conjunto de su unidad familiar no ganen, la renta neta no sea superior a 3 veces el indicador de renta de efectos múltiples, el IPREM, el denominado IPREM, es decir, viene a ser unos 1.612 euros aproximadamente al mes. Este límite se incrementará en 0,1 veces por cada hijo que tenga la unidad familiar, en 0,15 veces cuando exista o se trate de una familia monoparental, en 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años que conviva, en hasta 4 veces el IPREM cuando exista un miembro de la unidad familiar con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%, y en 5 veces el IPREM, que es el máximo que prevé en la norma jurídica, cuando se trate de una discapacidad física o sensorial superior, acreditada obviamente, superior al 65%. Es decir, que en estas situaciones y en esta situación de extraordinaria urgencia y diría que incluso surrealista, el Real Decreto propone estas normas, pero debemos de anteponer, y por esto los técnicos y los juristas de la Consultoría Jurídica y Fiscal de la Cámara de la Propiedad Urbana así lo fomentamos y así lo recomendamos, debemos de proponer siempre el acuerdo previo. En otra entrega les haré mención de los locales, porque seguro que algún oyente que nos está escuchando habrá pensado, bueno, ¿y los locales qué? Bueno, este es otro sector y en otra ocasión les atenderé y les explicaré. Gracias.